¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con todos ustedes en este nuestro sexto podcast. Estamos muy contentos de la aceptación que están teniendo estos podcasts en Spotify. Muy pronto vamos a estar también subiéndolos a la plataforma de Google. Nada más será un poquito de práctica y que aprenda cómo subirlos. No, pero sí, ya también vamos a estar, nos van a poder escuchar en Google, vamos a ir a la competencia de Spotify. Pero bueno, como les habíamos comentado, estamos transmitiendo desde Enrique Granados, número 12, Colonia Algarín, Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Y pues bueno, como saben, la intención de estos podcasts es acercar un poco la información a todos, a todas ustedes de un poco cómo trabaja Alcohólicos Anónimos, qué hacemos, qué no hacemos dentro de Alcohólicos Anónimos. Y pues nada, ha tenido buena aceptación estos últimos podcasts de cómo trabajamos. Con este va a ser una continuación del cómo trabaja, ¿sí? Cómo es nuestro día a día, por así decirlo, ¿no? Con qué nos enfrentamos al estar dentro del grupo, cómo es nuestro proceso tal vez de recuperación. El podcast pasado y de manera general, para ir abriendo antes de darle la palabra a mis compañeros Mauricio y Adrián S, porque los dos son S. Correcto. Recordamos que en el podcast pasado, y de manera muy general, es primero darme cuenta que no puedo con mi manera de beber o de drogarme, que tengo un problema que va más allá de mi manera de beber o de drogarme y que es un tema emocional y mental, que hay algo superior a mí que no soy yo. Esa parte es muy compleja para muchos de nosotros y que debe de llegar en algún momento en el que debemos de decir y dejarnos guiar por alguien más o algo más, como nosotros lo concibamos. Y pues bueno, un poquito retomando o para ya entrar en materia, fíjense, aquí hay algo muy interesante y se los he comentado en los otros podcasts. Si bien sí tenemos un problema o el detonante de muchos de nuestros problemas es la manera descontrolada en la que consumíamos alcohol o droga, o sea, porque realmente sí, el no poder dejar de consumir por días, no importaba qué teníamos que hacer para conseguir dinero, para conseguir droga, sí es un problema, pero ¿qué lo detona? ¿Por qué tenemos ese impulso tan grande de seguir consumiendo? Si bien, como se los digo nuevamente, está ese tema, pero este ejemplo lo doy mucho cuando vamos a dar las pláticas a las escuelas. Les digo, bueno, esto es como si fuera, por ejemplo, cuando nos da gripa, ¿no? Que nos lloran los ojos, nos puede dar temperatura, estornudo. Ese es el síntoma, pero ¿qué lo provoca? Bueno, lo provoca un virus. ¿Qué provocaba que yo bebiera de esa manera? Que yo me drogara de esa manera. ¿Sí? Mis defectos de carácter, pecados capitales, agregados culturales, como los querramos llamar, ¿no? Hay una parte, y me voy a permitir leerla, porque se me hace muy interesante, y ya con esto vamos a empezar. Si bien sabemos, y como se los comentaba hace un instante, tenemos una lista universalmente reconocida de los principales fallos humanos, y se los decía hace un momento, ¿no?
Pueden ser los 7 pecados mortales o capitales, ¿no? Agregados culturales, así se les menciona en la Gnosis, que pueden ser orgullo, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, y pueden ser otros más, no necesariamente estos, no necesariamente en este orden, ¿sí? El orgullo justifica a menudo nuestros excesos, ¿sí? Instintivos en lo relativo, la seguridad y el poder. Parece que el orgullo es un mal inconmensurable. Podría ser alguno de estos, pero el que encabeza, o la mayoría de las ocasiones, muchos de mis comportamientos eran encabezados por estos, ¿no? O eran como que dirigidos, ¿sí? El orgullo es extremadamente sutil y está bien equipado para defenderse incluso de la verdad evidente. Solo tenía que fijarme, nos tenemos que fijar en mis propias experiencias para ver con cuánta frecuencia me he engañado en situaciones de la vida práctica. ¿Qué pasa? Cuando emocionalmente yo tengo un tema, hay algo de la realidad, hay algo de mi verdad que yo estoy viviendo y que no tengo la capacidad de afrontar. En la mayoría de ocasiones yo bebía o me drogaba. Para mí era la manera de no estar, irme como a este mundo alterno, ¿no? A esta otra realidad, también por así llamarla. Pero dentro de todo esto y dentro del proceso es una necesidad primordial el poder reconocer cuáles son todos estos defectos, por así decirlo, cuáles son todos estos que provocaban que yo bebiera. O sea, porque no solo era el de que, ay, es que no acepto esta realidad. Ok, ¿y qué más? Mis miedos, mis complejos, este torrente de pensamientos para poder realmente identificar el por qué bebía o para qué bebía, ¿sí? Y dentro del proceso de recuperación, dentro de cómo trabajamos en Alcohólicos Anónimos, llega un momento en el que todo eso lo tenemos que plasmar. Lo plasmamos en un ejercicio de escritura. Pero, ¿qué es este ejercicio de escritura? ¿Y a qué nos enfrentamos en este ejercicio de escritura? ¿Cómo ves, mi estimado Adrián? Hola, muy buenas noches, soy Adrián. Esos tres, parte de lo que acabas de mencionar, para tratar de hacerlo más digerible y tanto un poquito más entendible para la gente que dice, ¿y Rubén qué está diciendo? ¿No? Exacto. Pues es que durante nuestra estadía en AA hay varios pasos y dentro de ellos está el cuarto, el quinto y el sexto, que son bien importantes, ¿no? Después de aceptar una derrota ante el alcohol, posterior saber que existe una especie de mal, ¿no? Y por último, en el tercer paso, que también aparte de ese mal, existe un bien, digamos, por así decirlo, y que ese bien nos lleva a accionar y dar un propósito a nuestra vida. Vienen otras cuantas cosas, ¿no? Como por ejemplo en el cuarto, que es una especie de empezar a saberme a través de mi pasado, como he vivido, y también algunas cosas que me llevan a tener remordimientos o, por lo contrario, también resentimientos o enojos con la vida, ¿no? Y esos resentimientos o enojos me tienen como en la lona porque a veces son muy fuertes, ¿no? Por cosas que me pasaron. Pero ya entrando aquí en la dinámica,
fíjate que son bien, ¿cómo te lo puedo explicar? Es muy, muy, muy fuerte porque de pronto pues, tienes que ser conciso o más bien como muy preciso en las cosas que piensas para saber también cuáles fueron los orígenes de los resentimientos o los enojos. Pero no basta con eso, ¿no? Se hace una listita. Hay muchos grupos que lo manejan, ¿no? Listitas. Otros como las cuarto y quinto pasos que me han contado que son experiencias así muy fuertes que te gritan. Bueno, yo respeto todo eso, ¿no? Pero al final, pues, el abrirse, el tener confianza para decírselo a otra persona, es como ya nos encaminamos al quinto paso, ¿no? El miedo que nos corroe de cosas que pensábamos que no íbamos a contar absolutamente a nadie, pero que son bien necesarias para contarle y que finalmente alguien las escucha. Y dice, órale, cosas que pensé que en algún momento nos íbamos a llevar o me iba a llevar a la tumba. Y la paz, sobre todo la paz que después de hacer este ejercicio me resultó, fue muy, muy grata en su momento, ¿no? Pero ahí no queda. O sea, todo esto está muy sintetizado, mucho, porque ya en el sexto paso, a través de toda esta cuestión de saberme qué me movió resentimientos, pero también había instintos que se fueron deformando hasta convertirse en defectos. Ahora los veo con más claridad y son con los que a día empiezo a visualizarlos y saber que o sea, también soy humano y que en algunas ocasiones me gana, ¿no? Hablaste un poquito de los defectos, de los pecados, ¿no? Y más o menos está así como la gula, ¿no? El orgullo, la lujuria, la ira, la envidia. Son parte de todos los 7 pecados y que constantemente nos aquejan a todos los humanos. Pero ¿qué pasa cuando estos sobrepasan mi capacidad y de pronto nos vemos inmersos en todo esto? Entonces, para eso es el ejercicio del sexto paso que nos lleva a estar más en contacto con nosotros y también con un poder superior, ¿no? Son importantes para tener una recuperación. Digo, no es que se proyecte a que sea inmediata, ¿no? Porque también a veces la gente piensa que nada más por hacer un ejercicio básico ya vas a estar exento de muchos malestares cuando realmente se tiene que hacer un trabajo más profundo. Y es bonito, el conocerse uno mismo es complicado, pues más bien como para aceptar que yo soy ese personaje que tantas veces, incluso hasta detesto, ¿no? Como por ejemplo a veces el no hacer las cosas y esperarme hasta la última instancia, ¿no? Un poquito de pereza. O la gula. Yo a veces me como 8 tacos de suadero, ¿no? y no va también un poco también por ahí la gula, sino todo ese sometimiento al que pongo a mi cuerpecillo a cosas por ansiedad, cosas por algunos temores que tengo y de pronto me refugio en un punto de ansiedad que lo pongo en la comida, ¿no? O puede ser hasta tomar agua, ¿no? A veces me avento 2 litros de agua así de filo. Y esos son como los pequeños hábitos o pequeñas conductas que me enfoco y observo así acerca de mi conducta y por qué se empiezan a detonar. Entonces, más o menos así está, ¿no? No soy el gran especialista, ni mucho menos. Solo es parte de lo que he estado practicando en el transcurso de mi estadía en AA. Entonces, aquí, Mau, es en esta parte de nuestro proceso es sacar adelante o levantar todo esto que para nosotros en algún momento nos llevó a beber, ¿no? A drogar. Sí. ¿Qué tan importante es poder sacar a flote el que me orillaba a consumir? Okay. Buenas noches, soy Mauricio. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Fíjate que antes de puntualizar esa parte, si es importante o no,
creo yo que hay una parte del cuarto paso, ¿no? Donde justamente habla de instintos. Ahorita decía Adrián, bueno, pero ¿cuáles son esos instintos, no? Y entonces te dice el paso que Dios nos dio 4 instintos, ¿no? El emocional, ¿no? Para que te quieran. El de compañía, para poder estar relacionándote con la gente. El sexual, para procrear, ¿no? Para poblar la tierra. Y el material, ¿no? Para subsistir. Y después de analizar pues, esos cuatro instintos, ¿no? Yo en mi caso, o sea, imagínate que de repente tuve que darme cuenta, por ejemplo, en el instinto material, ¿no? Que el dinero era tan poderoso en mí que me daba para poder comprar gente y a su vez compañía, ¿no? Y a su vez alcohol, y a su vez droga, y a su vez como que llenar esta parte emocional, ¿no? Y cuando era sexual, pues terminar con alguien en la cama, ¿no? Entonces, fueron como las llaves de entrada a descoyuntar, a exagerar, ¿no? Estos instintos pues, que Dios me dio. O sea, de morro, de chavito, pues tienes esos instintos. Siempre los has tenido, nacemos con ellos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿en qué momento se tuerce la rama, no? Pues en el momento en el que empiezo a utilizar esos instintos para satisfacción propia, ¿no? Independientemente de que tenga que beber o de drogarme. O sea, obviamente ya con el contacto con el alcohol y con la droga, el instinto reclama, ¿no? Por así decirlo. El instinto te somete, ¿no? No te das cuenta, güey. Llega un punto en el que te sientes a veces tan triste emocionalmente que lo primero que buscas es drogarte o beber, ¿no? Y entonces de esa manera pues yo iba tapando, digamos que esos huecos. Pues obviamente para llegar a este punto en el que me dicen justamente, ¿no? Ustedes, bueno, a ver, ya llegamos al cuarto paso, ¿no? Ya es importante que empecemos a hacer un inventario, ¿no? Que te pongas a escribir, que seas honesto, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué voy a encontrar ahí? ¿Qué voy a encontrar si, como bien decía Adrián, pues hay cosas que me quiero llevar a la tumba, ¿no? O sea, hay situaciones vergonzosas, ¿no? Que creo que tampoco sería el espacio, a final de cuentas. Situaciones vergonzosas, relaciones sexuales vergonzosas, ¿no? Y no necesariamente que tengan que ser homosexuales o no, relaciones en las que de alguna manera lastimaste o te lastimaron, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que volver a tocar esas cosas que pues, güey, ni mi mamá la sabe, ¿no? Por si está escuchando el podcast, ¿no? ¿Por qué tengo que escribir, ¿no? Entonces, hay una parte en la que yo pienso que, bueno, a final de cuentas es hacer una introspección de tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir escribir mi vida, ¿no? Desde niño, desde cuando me acuerdo hasta que llego a Alcohólicos Anónimos? Que más o menos es como el ejercicio, ¿no? O sea, ¿para qué me va a servir? ¿Qué voy a observar? En mi caso, por así decirlo, yo puedo darme cuenta que siempre viví una vida totalmente alterna a lo que era mi realidad, ¿no? Y cuando yo hago contacto con el alcohol y con la droga, ¿no? Pues ya no se volvieron como esa vida alterna y mi realidad. Fueron varias vidas en varias situaciones con diferentes realidades, güey, ¿no? Tocante a lo que decía el segundo paso, justamente, ¿no? Tengo una desviación mental, güey, ¿no? Tengo temas emocionales que no he podido trascender y que al día de hoy, a pesar del tiempo en AA, siguen estando presentes, güey. Entonces, sí es importante hacer un cuarto paso, ¿no? Sí es importante hacer un inventario para tener conciencia, ¿no? En mi caso, yo así lo percibo. ¿Tener conciencia de qué? De cómo fue la manera en la que me drogué, en la que bebí, el daño que causé, el daño que me causé y hacerlo conciencia.
¿no? Creo que ese ha sido como que el éxito, independientemente de hablar del primer paso, que es el único que se hace a la perfección, porque es el que me permite no volver a beber, ¿no? Pero el cuarto paso bien te ayuda a cambiar, güey. No nada más es venir a un grupo, dejar de beber y seguir siendo un ojete allá afuera. O aquí, ¿no? No. O sea, me invita a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces estoy tocando fibras, ¿no? Por ahí dicen en esta parte de, ¿por qué volver a abrir las viejas heridas del pasado? ¿De qué me sirve? Pues hay que lavarlas, un chingón. Hay que lavarlas, curarlas, para que sanen y cierren bien. ¿Estoy orgulloso de mis heridas? Sí, aquí están, mis cicatrices. Me tocó vivir esto. Me tocó beber, me tocó y decidí hacerlo, ¿no? Porque sí hubo un momento en el que pude haber parado. No sabía cómo. No sabía que existía toda esta parte. Entonces, cuando empiezo a hacer mi escritura, ¿no? Pues empiezo a hablar de cosas que sinceramente nunca pensé hablarlas con alguien, ¿no? Que al día de hoy, si se las contara, yo creo a mi madre se quedaría así como a chinga. O a mi papá, como que, ¿y en qué momento pasó eso? ¿O en qué momento te sentiste así, no? Porque a veces no nos damos cuenta, estamos tan atareados, ¿no? En la vida continua que, bueno, llegamos a esos puntos. Y bueno, evidentemente de aquí se desencadena justamente lo que hablaban de los pecados capitales, ¿no? Porque esos 4 instintos que Dios me dio, pues a final de cuentas, descoyuntados, exagerados, vivirlos al tope, al máximo, en toda la extensión de la palabra, con alcohol y con droga, pues de ahí se desencadena justamente otra parte, ¿no? Que son justamente los pecados capitales, ¿no? A lo mejor hablar como de pecados, nosotros lo manejamos como defectos de carácter, ¿no? Sí. Porque hablar de pecados sería hablar un poquito como de religión, pero bueno, para nosotros nos es más fácil poder comentar los que son defectos de carácter, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo los tenemos, ¿no? Todos somos orgullosos, todos somos lujuriosos, todos somos iracundos, todos somos la gula, decía Adriancito, ¿no? Yo me echo 8 tacos, bueno, pues a lo mejor yo a veces me echo 10, ¿no? Entonces, sin quererme echar los 10, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas creo que esa es la parte importante, entender que estoy en un paso en el que me va a ayudar a cambiar mi vida. Y también a dejar cosas en el pasado, que no tengo por qué traerlas al presente el día de hoy. ¿Cuesta trabajo? Pues sí, ¿no? Entonces, yo creo que y otra cosa que quisiera yo puntualizar, no hay cuartos pasos perfectos, ¿no? Porque también nos aventamos luego esa, ¿no? No, es que mi cuarto paso, yo me aventé 2 libretas o 3 libretas. No, yo creo que tiene que ser objetivo. Y una manera de ser objetivo, tu cuarto paso es realmente escribir las cosas tal cual, cómo fueron, qué pensaste, qué sentiste, y empezar a hacer conciencia de todo lo que tú, ¿no?, estás escribiendo, ¿no? Creo que esa es la parte al estilo que nosotros adoptamos aquí en este grupo, ¿no? Sé que hay muchas formas, de hecho hay una guía para hacer un cuarto paso, ¿no? Pero bueno, creo que en la economía de Dios nada se desperdicia y todo sirve. Entonces, yo sí creo que es para ver justamente esas fibras. ¿En qué momento se torcieron mis fibras morales, ¿no? Que terminé con, como te lo decimos, ¿no? Con el culo para arriba, de tanta droga y de tanto alcohol. Yo nunca quise terminar así. Nunca quise ser un drogadicto. Nunca quise ser un alcohólico, ¿no? ¿En qué momento pasó? Ni siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, un día me vi al espejo y ya estaba con 15 kilos menos, ojeroso, con los ojos amarillos, las manos quemadas, ¿no? Con alcohol en la mesa y droga. ¿Y en qué momento pasó? Todo fue tan rápido que no me di cuenta. Para eso creo que podría ser, ¿no? Okay. Un poquito, ahorita lo que comentabas, Mau, es en esta parte de las heridas, porque puede sonar, es necesario, o sea, abrir nuevamente, afrontar nuevamente ese dolor, porque digo, todos lo hemos experimentado, ¿no? En esta como analogía, cuando te tienes que lavar nuevamente la herida y que en muchas ocasiones el médico, la enfermera te dice, es que hay que abrir nuevamente y lavar bien porque puede quedar algo de suciedad. Y si así cosemos o si así ponemos la gasa, el curita, el vendaje,
pues te puede provocar una infección. Dice, es mejor ahorita tallarte bien, te va a doler. Dice, pero va a ser mejor. Es resignificar. ¿Sí? O sea, no va a ser un paseo por el bosque el conocernos, ¿sí? Porque el decir, este soy, este fui, ¿sí? Todo lo que yo hice, ¿sí?, en mi andar, no es sencillo. No es sencillo, ¿sí? Pero por la experiencia que tenemos, les podemos decir que vale la pena. Vale la pena realmente el tallarle a la herida, ¿sí? ¿Duele? Sí. ¿Va a doler? Sí. No, como les decía, no va a ser un paseo por el bosque. Pero parte de este proceso de Alcohólicos Anónimos, como bien lo comentaba Mau, es todo esto que vivimos es hacerlo tangible. Y me refiero a hacerlo tangible es escribirlo, ¿sí? Porque es una manera en la que nosotros nos podemos dar cuenta, pues, qué fue, ¿no?, de nuestra vida, qué hemos hecho de nuestra vida. Entonces lo escribimos, tal cual, ¿sí? Que era un poquito a lo que nos decía Mau. Pero mi estimado Adrián, ya lo escribimos. Y se viene la imperiosa necesidad de decírselo a alguien más. ¿Sí? O sea, no solo es, bueno, ya vi, ya escribí, y luego, después vemos qué sigue, ¿no? Es como si fuéramos al médico, ¿no? Y ya le dije al doctor, no, que cree que me duele aquí, he estado teniendo vómitos, he estado así, pero regreso en un mes, ¿no?, para que me dé la receta. Y no regreso. O sea, primero el médico no me va a diagnosticar. O sea, sí, ya le dije que me duele, pero el médico me tiene que diagnosticar. Y no solo me tiene que diagnosticar, sino me tiene que dar el medicamento, ¿sí?, y el tratamiento. Vas a tomar estas y estas, tanto tiempo, cada 8 horas, cada 12 horas. Entonces, ok, ya hicimos este ejercicio de escritura, plasmarlo, hacer tangible esta parte, el cómo somos. Ahora hay que decírselo a nuestro médico de cabecera. Llámese dentro del grupo un padrino. ¿Para qué? Fíjate que en el quinto paso, sin demeritar todo el contenido, hay una parte muy, muy bonita que dice como lo que podemos obtener al hacer ese ejercicio. Y lo que se puede obtener es la humildad. Uh-huh. La humildad le pone un sentido, un significado ahí de... somos, o más bien tenemos esta concepción de lo que fuimos y trabajaremos en lo que podremos ser. Y entra mucho en este contexto que le pones de aquellos resentimientos, enojos, o cómo me concibo y cómo quiero vivir al día de hoy, ¿no? Porque, digo, las personas a veces, o más bien no quiero aventar ese rollo, ¿no? Uh-huh. Sino que yo he vivido mucho en este contexto de enojo y al final no he disfrutado muchas cosas por estar enojado. Hay una situación también en esta parte del libro, pone esta listita, ¿no?, de resentimientos y de miedos. Y al hacer la listita hace unos años, ya después en este ejercicio, me di cuenta que estaba enojado hasta con el perro, ¿no? Y entonces yo me sentí mal por esta situación de que no estaba conforme ni a gusto con lo que pasaba en mi vida. Y pues la mirada al espejo estaba mucho, ¿no? Estaba como un semblante muy enojado. Él le había cambiado, ya sonrió, me las cotorreó, y veo muchas cosas, ¿no? Saludo a toda la gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bla, bla, bla. Me acerco a las personas, trato de ser amable,
Pero eso en mis inicios era bien imposible, o la verdad es que no pensaba que pudiera pasar. Y pues fue gracias a este ejercicio, ¿no? Fueron varios, de hecho, que me han revitalizado. Y lo que tú me preguntabas, que va muy de la mano, es, pues sí, una persona con desconfianza, una persona temerosa, por obviedad no va a decir, ¿no? Por esta cuestión, incluso hasta un prejuicio, cómo me van a ver, cómo me van a notar, qué van a pensar de mí si tengo una fama pública o soy padre de familia, ¿no? Pero no se le va a decir a la familia, ¿no? Sino aquí en la agrupación tenemos esta dinámica del apadrinamiento a padrinaje, en la cual generamos confianza con las personas, que tenemos empatía, que a veces pues, nos escuchan, que nos dan consejos. Dentro de esta dinámica pues también está el expresar todo lo que siento, todo lo que pues, fue mi vida, ¿no? Y cuando hice este ejercicio por primera vez, mi padrino en ese momento me dijo, oye, pues ya estuvo. Fue lo que tuviste y creo que ya eres una persona adulta. Básicamente me dijo que era medio berrinchudo. Sí, dijo, eres berrinchudo, pero ya relájate, ¿no? Así como también siendo amable, porque pienso que a veces es como muy solemne, ¿no? Pero no, o sea, la dinámica tiene que ser en confianza, en armonía, porque si no hay estos dos roles o estos dos, digamos, formas de entendimiento, difícilmente uno tiene la confianza para expresarlo. Entonces también va de la mano sobre la confianza con mi padrino. Cuando acabamos esta dinámica con mi padrino, yo sí me sentí chido, muy, muy bien. Y aquello que en un momento me pesaba, ya disminuyó bastante, pero mucho. Y al día de hoy, pues ya he trabajado en otras cosas, bueno, que solamente el hablarlo, expresarlo directamente con mi padrino, me ha ayudado. Entonces, la confianza, básicamente, mucha confianza. Ok, mi estimado Mau. Ya llevamos a la parte intangible, ¿no? A la parte tangible, perdón. El poder decir, este soy. Por esto bebí. Provecho. A nuestro médico de cabecera ya le dijimos, este soy. Por esto bebí. La clase de calaña. Exacto. Sí. Y ya él amablemente nos dijo, ok, sí, efectivamente. Tienes esto y tienes esto. ¿Qué sigue? Quisiera puntualizar algo antes de pasar a lo que sigue. Creo que en el quinto paso, que justamente es poderle confiar a alguien más todas mis fechorías, toda la clase de calaña que fui, también todo mi dolor, la calaña, también habla del dolor que sentí, ¿no? Al haber vivido ciertas cosas, porque recordemos una situación, nadie nos enseña a vivir, a veces nuestros padres no están capacitados, y por muy capacitados que estén, a veces el que no está como en esa sintonía soy yo, ¿no? Entonces, sí, si bien el padrino con el que yo le tengo la confianza de poderle dar mi vida plasmada en un cuaderno, lo único que quisiera puntualizar es no nos vayamos con esta de que el padrino, ¿no? Es el Mesías, o el doctor, o el psicólogo que me va a decir realmente cuáles son mis deficiencias, ¿no? O mis defectos de carácter. Aguas, güey, porque es una vida, porque a final de cuentas es muy delicado. Tienes que prepararte para poderlo hacer, ¿no? Y aún con todo y eso, a lo mejor no le atinas, cabrón, o sea, ¿no? Entonces, como en ocasiones pasa con los médicos. Es correcto. Sí, un mal diagnóstico. Son mal diagnóstico, exactamente. Y ya después ves al compañero sufriendo por otras cosas y dices, puta, ¿cómo le hago, no? ¿Y ahora qué pasó? Exactamente. Entonces, bueno, simple y sencillamente es el acto humilde del que hablaba Adrián,
poderle decir a un compañero o a la persona con la que le tengo confianza, que es mi guía espiritual, no mi guía de vida, mi guía espiritual, para poder liberarme de estas cosas que me atañen. Él me va a dar una opinión y me va a decir, ¿no? Aquí decimos, te vamos a dar tus zapatitos nuevos, ¿no? Te vamos a dar, estos son los zapatos a tu medida, mira, así, ahí están, ya, Nene. ¿no? Chiquitín, aquí está, ¿no? Exacto. Entonces el padrino pues te va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo siento que un defecto que predomina en tu persona pues es el orgullo, ¿no? Muchas de las veces la fuga por la que tú te ibas era porque te encabronabas y hacías tus desmadres, madreabas todo, ¿no? Las fibras morales de tu casa, rompías los sillones. No fue mi caso. O, ¿sabes qué? A partir del orgullo, güey, justificas con el tema sexual, ¿no? O con la comida, o sea, vamos, hay muchas variantes, ¿no? ¿Quién más que te puede ayudar en esto? Bueno, pues sí, tu padrino, porque es quien conoce parte de tu vida desde que llegas a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Se supone que es con quien platicas, es quien sabe y conoce todo acerca de ti. Okay, bueno, ya pasó esa parte. Nada más quería dejarlo ahí, ¿no? Puntualizado, el padrino no es el Mesías, ¿no? Simplemente es una guía. Cúralo todo. Ándale. No es el Mesías, no tiene la verdad absoluta, a final de cuentas, él al igual que tú, es un compañero, miembro de la agrupación, que simple y sencillamente está haciendo un servicio para su propia recuperación, porque con eso, de eso vivimos, ¿no? De eso nos mantenemos. Retroalimentando. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El sexto paso, ¿no? Ok, ya escribí, ya se lo platiqué a mi padrino, ya me dio mi padrino mis zapatitos nuevos y me dice, órale, váyase a vivir, ¿no? Vaya a poner en práctica todo lo que ha aprendido hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces dice por ahí, estuvimos enteramente dispuestos, ¿no? Esa palabra, híjole, retumba en mi cabeza, ¿no? O la otra, ¿no? Este es un paso para aquellos que quieren dejar de ser niños y se quieren convertir en hombres, ¿no? Ah, caray, ¿no? Entonces... Se nos va a hacer gruesa la voz. Sí, ándale, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, cabrón? ¿no? Se aventan 2, 3 domingueras, ¿verdad? Sí. Ajá, o de aquí para dónde, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en la realidad sigue practicar justamente con tus zapatitos nuevos. Es como cuando vas y te compras, estás jugando fútbol, vas y te compras unos tacos, te gustan, no como los 8 que se echó el Adrián, sino... Y no nos invitó. Ajá, no, unos tacos de fútbol, ¿no? Unos tacos para practicar el fútbol, ¿no? Y no te quedan, o sea, te los pones, te quedan bien, pero están duros. ¿Qué tienes que hacer? Pues aflojarlos. ¿Cómo los vas aflojando? Pues usándolos. Entonces ahora te toca empezar a trabajar en cada uno de los defectos de carácter que tu padrino, en ese quinto paso, pudo ver, pudo observar y te pudo decir, mira, ten cuidado con el orgullo, ten cuidado con la ira, ten cuidado con la lujuria, ten cuidado con la pereza, o sea, ten cuidado. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es trabajar un defecto de carácter? Aquí, Sachis, ¿cómo se trabajan? A ver. Exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja el defecto de carácter? O sea, que si entonces el orgullo, por el orgullo bebí e hice un desmadre, ya no tengo que ser orgulloso. Ahora tengo que ser humilde. ¿Cómo le hago? ¿No? Quédate callado, no digas nada. Ándale, ¿cómo le hago? Hoy entonces tengo que ser todo lo opuesto. No ponerme al pedo, quedarme callado, decir a todo que sí, ¿no? Porque no tengo la convicción real de cambiarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es estar enteramente dispuesto? ¿Tengo que renunciar a mi yo anterior? ¿Tengo que renunciar al orgullo, a la gula, a la pereza? Así es bien escuchar la hueva, güey. Pasión. A la lujuria. Ya no me voy a echar a nadie, te voy a volver al celibato, ¿no? Casi un padre. No, yo creo que no. Yo creo que el cómo lo debo de trabajar, para mí, desde mi punto de vista, tendría que ser, haz conciencia de cómo el orgullo en tu vida, ya hiciste conciencia de cómo te trató el alcohol,
¿Cómo no pudiste? No pudiste parar de beber, ¿no? Entonces ahora, bueno, es exactamente primer paso, con el orgullo, ¿no? El primer paso, derrotarme y darme cuenta que el orgullo lo único que hace es alterar mi situación de vida cada vez que yo me encabrono, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Hacer conciencia. Primero tengo que hacer conciencia, conocer al orgullo, saber cómo se manifiesta en mi persona, para entonces ya poder entender y saber, fíjate, o sea, todavía, yo creo que este programa es tan perfecto, ¿no? Que aún con todo y eso, tienes la elección de decidir si renuncias o no. Ok, ya te diste cuenta que el orgullo siempre te da en la madre, ¿no? Siempre te echa a perder tus mejores días. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Clásica pregunta del padrino. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, pues ya hice conciencia. Ok, ya hiciste conciencia. Qué bueno, Mauricio. ¿Y luego qué sigue? Pero es que todavía no estoy dispuesto a renunciar a él porque me da beneficios. Bueno. Me alimenta. Ajá. ¿Quién soy? Ay, papá. Fíjate, ¿quién soy? ¿Qué soy cuando Exacto. tengo el estándar? O sea, si me quito el orgullo y la gente que me conoce que era orgulloso y me lo quito, pues ahora me van a ver mal. Y qué miedo que me vean mal. Y aquí viene el tema de la incongruencia. ¿Cómo? ¿Por qué llegaste a Alcohólicos Anónimos siendo un drogadicto, un alcohólico, y ahora que se te pide en este paso cambiar tu vida, no quieres? La imagen. ¿No? La vanidad. ¿Voy a dejar de ser? Voy a dejar de ser lo que era. Pues yo nada más quería dejar de beber y de drogarme. Y muchos compañeros se quedan estancados ahí. No, hombre, padrinazo. Hasta el padrino de padrinos, ¿no? Se queda estancado ahí. Ya ni siquiera, no, pues él ya no tiene esos defectos. No, güey. O sea, este trabajo es constante. El orgullo no se acaba cuando te duermes. Bueno, no lo sientes cuando te duermes, pero te levantas y otra vez. Te montas en tu dinámica de todos los días y otra vez. Entonces, pues de entrada, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues de hacer conciencia. Y por ahí dice, estar enteramente dispuestos. ¿Estás dispuesto a renunciar a los placeres, voy a ponerlo así, que la vida te da? Híjole. Como bien decía Rubén, ¿voy a dejar de ser entonces? ¿En qué me voy a convertir? ¿En un santo? Pues no. Afortunadamente, yo creo que para mí, en mi caso, he tenido que encontrar un equilibrio, ¿no? Sé que no voy a dejar de ser orgulloso, lo sigo siendo. Sé que, un ejemplo, sé que la ira me hace daño, porque me enojo y me enojo yo y el que se lastima soy yo. Sé que en esta parte tal vez de la lujuria puedo lastimar a otras personas por querer llenar esa parte, ¿no? Entonces yo creo que en medida que te vas haciendo consciente puedes decidir, porque al final de cuentas todo va a tener una consecuencia. Puedes decidir continuar de esa misma manera o ya, decidir no hacerlo más. ¿Vas a cometer errores? Sí. ¿No es fácil? No es fácil. No es nada fácil. Creo que esa es la parte chingona de este programa que te dice nada más hoy, nada más 24 horas. No pienses en el mañana ni en hoy. ¿No? Yo considero esa parte. Ahora, mi estimado Adrián, y ya para ir terminando, esto quiere decir que ya hice tangible mi vida con la escritura. Ya se lo dije a alguien. Voy a trabajar, voy a intentar dejar de ser. Y todas estas cosas, defectos, agregados culturales, pecados capitales, como los quieran llamar, que eran los que me llevaban a beber, ¿se borran? ¿Se eliminan? O sea, así como por ejemplo, tengo una USB y ahí tengo varios archivos, ¿no? Y lo conecto a la computadora y
tengo acceso a ellos, ¿no? Ajá. Así es, o sea, Es una especie de reset. Ajá, o sea, saco la USB y la computadora ya no tiene acceso a los archivos. Entonces, el programa me lleva a eso, a borrar estos archivos Pues que no, ya tienen virus. no creo Bueno, que fuera, no creo que se borren como tal los recuerdos, ¿no? No, mis defectos, o sea, todo esto que me llevó a consumir de esa manera, al Ujú. momento de pasarlos por este proceso de recuperación, ¿se borran? No, no creo. Lo que sí creo es que aprendemos a controlarlos o a tener una mayor amplitud de conocimiento acerca de mi persona, ¿no? Y que ello me va a llevar a tener una cierta capacidad para relacionarme de una forma más concreta o completa con alguien. Tener autocontrol. Pues yo antes era muy peleonero y ahorita ya relajo, medito. Parte de eso también es que es un poquito más adelantado, pero medito, hago oración. Cuando voy por la calle, digo, saludo, el buen trato. Como tal, yo creo que ahí la memoria USB vino un virus benigno, se puede decir. Y de Ajá. pronto ya el virus sigue ahí, sigue incrustado, incluso ya está en todo el programador, ¿no? En toda la memoria, la RAM. Pero dentro creo que le metieron un antivirus, un nuevo programa que lo ha configurado para que la computadora funcione de una forma más adecuada. Digamos, un ejemplo muy específico, más bien burdo, ¿no? Pero así funcionamos, creo. Así es como están los virus ahí dentro de la cabecita, pero pues, cuando tenemos la posibilidad, como decía Mauricio, tenemos la decisión, no la decisión, la libertad de llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo. Y eso es parte de que pues, nos enseñan a hacer, pues, a tomar estas decisiones de cómo queremos vivir, que a veces nos sobrepasan y cuando vemos, ching, pero en ese momento ya viene la parte de, pues, de alguna forma restablecer, ¿no? Es que ya hay conocimiento de causa. Sí, mucho de eso. Entonces el virus sigue ahí, pero el programa hace que la computadora funcione de una forma, ¿no? Así, ¿Sí? así es, mi Rubén. Genial. Aquí esta parte es muy interesante porque, sí, como bien lo decías, sería una maravilla que se borrara, No, sí, estaría bien padre. pero Bueno, que de hecho, bebiendo y drogándote, lo que querías era borrarlos. exacto, exacto. Era la manera de no estar, Exacto. ¿no? La manera de afrontar esa parte. ¿Qué era cuando yo los tenía? Cuando los alimentaba, cuando les daba vida. ¿Sí? Entonces eso para mí es un, híjole, mejor no. Pero bueno, nuevamente es un gusto estar con ustedes. Enrique Granados, número 12, Colonia Algarín. Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Nuestro teléfono 55 15 10 96. Búsquenos también en nuestra página de internet www.jovenesaa.com y en nuestro perfil de Facebook, tal cual, así estamos, Grupo Jóvenes 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Pues nada, muchísimas gracias por seguirnos escuchando y seguiremos hablando o intentando hablar de cómo trabajar. No se olviden que el siguiente es del 7º, 8º y 9º. Bien buenos, ¿eh? También, Están bien buenos. También interesantes. Ahí en el 8º y el 9º, uy, tremendo. Están bien buenos. ¿No? Entonces, bueno, esto es una manera de poderles decir pues, que hemos podido dejar de beber y de drogarnos, ¿no? Ya tenemos un rato, entonces no ha sido fácil, pero sí se puede. ¿Vale? Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Bye.